Fiesta de la Santísima Trinidad. Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e incomprensibles sus caminos. Porque ¿quién conoció los designios de Dios, o quién fue su consejero, o a quién primero le dio, o quién primero le dio a él para que le sea recompensado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñar a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el día de la Santísima Trinidad, que es como el término del año litúrgico. ¿Por qué el término? Porque es a donde vamos, el cual es el fin de todas las cosas, ¿no? Todas las cosas creadas, ¿cuál es el fin? El fin último es Dios, ¿verdad? Para eso fueron creadas todas las cosas, para ir a Dios. Pero hay fines intermediarios en esta vida. Tenemos fines intermediarios, ¿verdad? Entonces a veces hacemos una cosa por alguna utilidad, por algún fin terreno. No siempre es algo malo, pero son fines intermediarios. Entonces, porque todas las cosas, a fin de cuentas, conducen al último fin, y todos los otros fines pues deben estar ordenados al fin último, que es Dios. Entonces, así que comemos, dormimos, trabajamos, rezamos, lo que fuera, está bien, a veces por una utilidad inmediata, pero esa utilidad inmediata, a fin de cuentas, todo se subordina al fin último, que es Dios. Entonces, el pecado consiste en hacer de esas cosas inmediatas, de esas cosas, fines terrenos, de desorientarlos o de no orientarlos a Dios. Y cuando hacemos eso es un pecado, es lo que se llama un pecado. O sea, cuando hacemos algo que en sí puede ser algo bueno, pero no lo hacemos para ir a Dios, no lo hacemos con el fin último, que es Dios, que lo buscamos solo para nuestra satisfacción, solo para nuestro egoísmo, o incluso para buscar un placer, un bien, que es pecado. Entonces, cuando no queremos subordinar nuestras acciones o todo lo que hacemos con ese fin último que está detrás de cada fin, ¿verdad? Entonces se vuelve un pecado, ¿verdad? A veces hay cosas que no son forzosamente un pecado, pero si lo hacemos conscientemente y decir, bueno, es que yo no quiero que esto sea para Dios, no quiero que esto se dirija a Dios, entonces ahí es pecado, ¿verdad? Hay cosas que a veces hacen la gente que está mal, que vive en pecado, que son cosas buenas. No siempre es un pecado, pero si ellos lo hacen con una intención de no subordinarse a Dios y de no hacer de esos fines inmediatos, de hacer de que esos fines que tengan como fin el fin último, que es Dios, entonces ahí hay un desorden, ahí hay un pecado. Entonces, cuando hacemos algo que así deliberadamente no queremos que sea para el servicio de Dios, para la gloria de Dios, entonces es un pecado. Ahí se reconoce
por qué algo es pecado. Entonces, a veces buscamos nuestro placer, a veces buscamos nuestro gusto, que no está en el orden de Dios. Entonces, en ese momento ya no está Dios como fin último, y ahí se vuelve pecado. Entonces, hay que ver bien nuestras intenciones, ¿verdad? Por eso es bueno en la mañana hacer la ofrenda del día. La ofrenda del día en la mañana, y es cuando ofrecemos todas nuestras acciones del día a Dios. Entonces, esas acciones es como someterlas al fin último, que es Dios, y todas esas acciones están santificadas porque han sido ofrecidas a Dios. Entonces, debemos ofrecerlas y ya adquieren otro significado, aunque sea lo mismo, aunque lo vamos a hacer de todos modos, pero si están ofrecidas, están ordenadas al fin último, y no son solo buscadas en sí mismas, ¿verdad? Porque si yo voy a comer, como solo por el placer de comer, y no es lo mismo que cuando yo como, aunque eso me dé placer, pero lo hago agradeciéndole a Dios, lo hago para el servicio, para tener fuerzas para servir a Dios. Entonces esas acciones son santificadas. Y Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, él concibió su Suma Teológica como que todo viene de Dios y todo debe regresar a Dios, y así está ordenada la Suma Teológica. Y todo viene de Dios porque todo fue creado por Dios, aunque el mundo es muy variado, muy diverso, hay muchas cosas diferentes, pero todo viene de Dios. Todo lo bueno que hay en la tierra viene de Dios. Lo malo no viene de Dios, viene de nosotros, viene del demonio, lo que fuera, pero no viene de Dios. Pero las criaturas que salieron de Dios deben regresar a Dios. Por eso la fiesta de la Santísima Trinidad es importante, porque es el fin de todas las cosas. Es el fin de todas las cosas, la Santísima Trinidad. Entonces, eso se nos escapa a veces porque nosotros somos muy lentos, somos débiles, somos distraídos, somos malos, y entonces perdemos de vista el fin último, ¿verdad? Entonces nos entretenemos en las cosas de esta vida y se nos olvida que todo fue hecho para ir a Dios, y que todo está hecho para gloria de Dios, todo, absolutamente. Esa es la fragilidad humana que nos hace olvidar. Es como si alguien va a hacer un viaje a otra ciudad y en el camino se entretiene viendo cosas, haciendo cosas, y finalmente no llega a esa ciudad donde quería ir, porque se distrajo con todo lo que había en el camino, y se detuvo y se puso a mirar aquí o allá o a hacer cosas, y finalmente no llega al lugar donde iba a ir porque se entretuvo en el medio del viaje. Entonces es lo que pasa con las personas que no ven que el mundo está hecho para Dios y que nosotros estamos hechos para Dios y que debemos ir a Dios, y ahí estamos aquí para el servicio de Dios primero, y después para nuestro bien en segundo lugar. Entonces podemos olvidar eso y nos entretenemos en cosas terrenas, en distracciones, como hoy la gente hace, que nada más piensa en divertirse, en los bienes terrenos, en los bienes materiales, en estar bien, en el bienestar, y se olvidan del fin último. Entonces eso es muy malo para un alma, porque primero puede perder ese fin último, lo puede perder. Es muy peligroso si no ponemos cuidado. Entonces hay personas que se pierden, que se condenan porque nunca pensaron en Dios, o pensaron en Dios de una manera muy vaga, diciendo, bueno, Dios es muy bueno, Él me ayudará, Él me salvará. No, Dios quiere
que nosotros colaboremos en esa obra, y entonces quiere que nos salvemos y quiere que hagamos lo necesario, pero Él no quiere hacer todo. Él ha hecho todas las cosas, es verdad, pero también quiere que nosotros colaboremos en esa obra, porque es justo que nosotros por lo menos le regresemos a Dios el agradecimiento, el reconocimiento, ya que todo lo hemos recibido de Él. Es muy poco lo que podemos darle a Dios, y de todos modos, si algo hacemos bueno, pues siempre es con la ayuda de Dios. Pero Dios aprecia mucho nuestro agradecimiento, nuestro amor hacia Él, y eso es lo justo, es lo normal, ¿verdad? Cuando alguien hacemos un regalo a una persona, consideramos que por lo menos debería decirnos gracias, ¿verdad? Por lo menos, y es normal, es justo, y así Dios espera de nosotros por lo menos el agradecimiento, y lo que le podemos dar a Él, pues siempre es lo que Él mismo nos dio. Pero como un padre acepta el regalo de sus niños, de un hijo de sus hijos, aunque sea, él sabe que ese niño compró ese regalo con el dinero de su papá, pero su papá aprecia el regalo porque ese niño se lo da con todo el corazón, con buena voluntad, y es lo que aprecia su papá de ese regalo. Entonces es lo mismo con Dios, debemos regresarle a Él lo que Él nos dio, y más que todo Él aprecia nuestro amor, nuestra buena voluntad, nuestra espontaneidad, ¿verdad? Es lo que Él aprecia, y Él quiere absolutamente que seamos agradecidos, porque es justo. Y cuando alguien no es justo, entonces está haciendo un mal, está haciendo un pecado, está haciendo una ofensa a Dios, que merece un castigo. Entonces no hay que olvidar eso. Dios no quiere castigarnos, pero a veces se impone que cuando hay la injusticia, el pecado, pues Dios castiga porque Él es justo. Pero Él no quisiera, no es su deseo, no es lo que Él no quisiera hacer eso. Él lo que hace con placer, por decirlo así, es nuestro bien, nuestra salvación, que nosotros seamos felices, aunque a Él no le beneficia porque Él es infinitamente feliz, no necesita de nosotros, pero como es bueno, Él lo que quiere es que seamos felices, es lo que realmente quiere. Eso lo hace con gusto, mientras que cuando Él castiga, se podría decir que lo hace con disgusto, porque Él no quiere castigar, pero si es bueno, si es Dios, tiene que ser justo. Y es lo que hoy las generaciones modernas no entienden: cómo es posible que Dios castigue si es bueno. Pero es que la justicia es una obra de bondad, porque cuando uno es bueno, uno detesta el mal, uno detesta la injusticia, uno detesta el pecado. Si realmente alguien es bueno, pues detesta el mal. Así Dios detesta el pecado, y el pecado merece castigo, es la verdad. Entonces, pero Dios no lo hace por placer, eso hay que tenerlo claro, porque no debemos tener un temor servil de Dios, debemos tener un temor de hijos, no de siervos. Entonces alguien que ama a Dios no debe tener temor, porque un hijo dice, bueno, Él me ayudará. Tuve una debilidad, tuve un pecado, tuve un momento de debilidad, hice un pecado, bueno, de todos modos Dios es mi Padre, Dios quiere ayudarme, yo debo tener confianza, pero debo satisfacer esa justicia, ese orden, pidiendo perdón por lo menos, ¿verdad? Y Dios espera eso, Dios desea eso, y nos dio pruebas de eso. O sea, no basta que alguien nos diga algo, pero cuando alguien nos da pruebas de que nos ama, pues entonces Dios nos dio pruebas que Él nos amaba, porque cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre,
Él nos dio pruebas de que nos amaba. ¿Cómo es posible que Dios venga a la tierra y se haga hombre, sin dejar de ser Dios, claro? Pero Dios no tenía necesidad de eso. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Porque nos ama. Y ahí está una prueba de que nos ama. Entonces no podemos ser insensibles, ciegos y no ver eso, no ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya de por sí la creación es una prueba de amor. O sea, todas las cosas buenas que Dios nos da es un testimonio de que Dios nos ama. Y toda la creación, Dios se lo dijo a Adán cuando creó el mundo, le dijo: todo eso está a tu servicio, tú puedes servirte de los animales, tú puedes servirte de las plantas, tú puedes servirte de las cosas que hay en la tierra, tú eres el dueño de todo esto. Dios puso esto a nuestro servicio, toda la creación. Entonces es una prueba de amor, ¿verdad? Porque ya a nivel de las cosas creadas, Dios nos dio cosas muy bonitas, muy buenas, y cuando no sabemos dar gracias, eso se llama ceguedad, porque no vemos que eso viene de Dios, o se nos olvida, o lo queremos, tenemos la negligencia. A veces el olvido no es simplemente olvido, es una negligencia. Cuando alguien se preocupa de algo, no se le olvida, y si se le olvida es porque hay muchas veces una negligencia, que es pecado. La negligencia es pecado. Entonces se nos olvida que Dios nos dio la comida de cada día, se nos olvida que Dios nos hizo las plantas, las flores para nosotros, vienen de Dios. Él no necesita eso porque Él es infinitamente feliz. Entonces, ¿por qué creó todo esto? Para nuestra felicidad. Nos dio los animales, nos dio el cielo, por ejemplo, Dios hace salir el sol todos los días para nosotros. Y todo el desorden que hay en la tierra, pues viene del pecado, no viene de Dios. Si vemos que hoy hay calamidades, que hay desastres o que hay problemas, todo eso viene del pecado, no viene de Dios. Pero cuando vemos las cosas como son, como Dios las hizo, debemos reconocer y agradecer. Es lo mínimo, no debería ser tan difícil, porque salta a la vista, es evidente. Debería ser fácil ser agradecido, simplemente ser agradecido. Y todo eso lo hizo Dios para nosotros, pero a condición que respetemos las leyes que Dios puso en la naturaleza, las leyes que Dios nos dio, y de esa manera también nosotros probamos a Dios que lo amamos, ¿verdad? No es solo decir: oh Dios mío, yo te amo, y después hago lo que quiero, ¿no? Dios mío, sí, yo te quiero, yo voy a hacer tu voluntad, pero después hago otra cosa. Ahí eso no basta, ¿verdad? Las palabras, ¿verdad? Hay gente que está llena de buenas intenciones y que dice a los demás que los quiere, que los aprecia, pero a la hora en la hora que se necesita su ayuda, en la hora de que hay que hacer un esfuerzo, ahí se niegan. Entonces su amor era falso, era ineficaz. O sea, el amor ineficaz es un amor que no es amor, es pura palabrería. Cuando alguien nos dice: es que yo te quiero, yo te aprecio, pero cuando yo necesito de él, no me ayuda, no hace nada. Entonces es falso ese amor, no es real. Entonces por eso Dios pone a prueba nuestro amor. Y en esta vida, pues a veces no es fácil, ¿verdad?, hacer nuestro deber, no es fácil perseverar, no es fácil ser fiel, particularmente a la fe de la iglesia, a la fe de la tradición. No es fácil, hoy no es fácil. Hay muy pocas personas que quieren hacer el esfuerzo de buscar la verdad, decir: bueno, es cierto que Dios nos creó, que Dios me puso aquí en la tierra para hacer su voluntad, pero ¿cómo debo hacer hoy su voluntad? Entonces eso me obliga a reflexionar y a decir: bueno, hoy, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que Dios me pide?
Entonces, si el mundo está mal, entonces, ¿qué Dios me pide a mí? Entonces, ahí está el esfuerzo que hacemos cuando venimos a misa tradicional, porque hoy es esta la misa, la verdadera misa. Esta es el momento que debemos hacer algo por Dios. Ahí está. No es, Dios mío, yo te amo, Dios mío, yo soy bueno, yo le deseo el bien a todos. No, hay actos, hay obras. Eso no son palabrerías, son realidades. Entonces, hay personas que se creen buenos cristianos, pero a la hora de cuando hay dificultades, son los primeros a huir, ¿verdad? Como los apóstoles cuando abandonaron a Jesucristo, lo hicieron preso, pues todos huyeron, porque todavía no estaban confirmados en la gracia, no estaban confirmados en el Espíritu Santo, como el día de Pentecostés. Entonces todavía eran muy humanos en su manera de ser. Y entonces debemos tener esas obras que prueban que amamos a Dios. Entonces, una persona que nunca se preocupa por ver, se dan cuenta que en el mundo hay problemas, se dan cuenta que en el mundo hay una crisis, se dan cuenta que en la iglesia hay problemas, que hay cosas que no están bien, pero no se preocupan por buscar la verdad y saber, bueno, ¿dónde está el problema y qué es lo que Dios me pide a mí en esta situación? ¿Verdad? O vemos una persona que está necesitada y decimos, pobrecito, que Dios lo ayude, ¿verdad? Pero no hacemos nada, sí están nuestras posibilidades. Entonces no es suficiente desearle el bien a la gente, no es suficiente decir, Dios mío, yo te amo, no es suficiente. Entonces, si ese amor se comprueba en la vida cotidiana, ¿es realmente eficaz o es un amor así teórico, ¿no? Entonces yo amo. Entonces el verdadero amor está dispuesto a la prueba, está dispuesto al sacrificio y hace esfuerzos cuando se necesita. Yo no digo que siempre hay que estar así como escrupulosos, ¿verdad? Y atormentarnos cuando no hay necesidad, pero a veces sí se necesita hacer un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, como unos padres que muestran el amor a sus hijos porque toda su vida pues los han cuidado, les han alimentado, y esa constancia muestra que hay un verdadero amor, ¿verdad? Pero a veces ese amor no es espiritual. Aman a sus hijos porque son sus hijos, es un amor carnal, no es un amor espiritual. Así que le desean el bien a sus hijos, pero por un bien material, un bien temporal, pero no piensan en sus almas, no piensan en que ellos se salven, que vayan al cielo. Más bien piensan que tengan salud, que tengan dinero, que tengan diversiones. Es lo que les interesa. Ese es un amor mundano, es un amor pagano, no es un amor cristiano, no es un amor espiritual. Entonces el verdadero amor es el que tiene cuenta del fin último, que es Dios. Porque es cierto que Dios hizo las cosas humanas, Dios las hizo, pero todas están ordenadas al fin último, que es Dios. Es el fin espiritual. Entonces, si las cosas no alcanzan ese fin espiritual, van a alcanzar el fin del castigo. Entonces, si no entramos en ese fin espiritual, estamos en desorden, estamos en pecado. Entonces, unos padres que no le dan a sus hijos el respeto de Dios, el amor a Dios, el respeto de los 10 mandamientos, dicen que los aman, pero no les dan eso, es que tienen por ellos un amor carnal, pero no tienen un amor espiritual, que es el verdadero amor. Porque el amor espiritual tiene en cuenta todas las cosas, también el bienestar material, el bienestar humano, pero sobre todo el bien del alma. ¿Qué es lo más importante en los hijos? ¿El cuerpo o el alma? Entonces, lo más importante es su alma. Entonces, un verdadero amor por los hijos primero piensa en el alma de los hijos. Entonces, unos papás que no se preocupan porque sus niños
estén cerca de Dios, porque hagan su comunión, porque se porten bien, porque vayan a misa, etcétera. Ese es un amor que no es 100% amor. Es un amor mundano que a veces hace más mal que bien. A veces los hijos hay oportunidad de que vayan a misa, que hagan sus oraciones, y los padres no se preocupan por eso. Y eso es prueba de que los aman de un amor humano, un amor materialista, humanista, pero no tienen ese amor espiritual, que es lo que realmente es el amor. Porque yo, cuando amo a una persona, amo todo en ella, y esa persona está hecha para Dios, está hecha para ir al cielo. Pero si yo no tomo en cuenta su fin eterno, pues no la amo bien. Y a veces hoy muchos papás, en lugar de ayudar a los hijos a ir al cielo, son un obstáculo para que sus hijos se salven, y les dan diversiones prohibidas, diversiones malas distracciones, no les enseñan a rezar, no los instigan a decir su rosario. Todo es permisividad. Haz lo que te gusta, haz lo que quieras, no te voy a contrariar, si no sale de ti yo no te lo voy a imponer. Esas son tonterías. ¿Cómo puede salir de nosotros el bien si somos malos? Ya de nacimiento somos malos, es decir, inclinados al mal. Pero si no tenemos la ayuda de alguien que nos desvíe de nuestras malas inclinaciones, pues entonces vamos a hacer nuestro gusto y vamos a hacer el pecado. Entonces no está bien decir, pues tiene que salir de él, yo no lo voy a obligar. Claro que sí lo vas a obligar, para eso estás, es tu misión de padre o de madre, de hacer que el niño diga sus oraciones. Es que no quiere, pues que aunque no quiera, no tienes autoridad, no tienes carácter, no sabes ejercer tu autoridad. Es que yo no quiero obligarlo, pues aunque no quieras, es lo que Dios te pide, y debes ejercer la autoridad que Dios te dio. En los niños es natural, a veces no quieren comer, pero los papás le dicen, no tienes que comer, si no, ¿qué va a pasar? Te vas a morir de hambre, ¿no? Pues entonces lo obligan a comer. El niño no quiere ir a la escuela, pues aunque no quieras vas a ir, tienes que estudiar. Pero no ven la necesidad del bien espiritual. No quiere ir a misa, no quiere rezar, pues aunque no quieras, tienes que hacerlo. Pero los niños pues obran de una manera espontánea, a veces siguen sus inclinaciones, pero no. Por eso los papás deben estar ahí para corregir lo que viene en ellos, que viene del pecado original, que es la inclinación al egoísmo, inclinación al mal, la inclinación a la pereza. Todos nacimos así. Pero si no tuviéramos tenido unos buenos papás que nos educaron bien y dijeron, eso sí, eso no, entonces seríamos unos salvajes. Entonces necesitamos educación. Pero hoy la educación moderna, que dicen así, que hasta muchos católicos la han adoptado, es la gran libertad. Haz lo que te gusta. Yo no te voy a obligar. Si tú no quieres, pues no vas a rezar. Si tú no quieres, no vas a ir a misa. Si tú no quieres. Pero eso sí, para ir a comer, sí los obligan. O para ir a la escuela, sí los obligan. Para cosas materiales, ahí sí los obligan. Pero no quieren obligarlos a sus obligaciones de cristianos. Es una gran ceguedad de los papás que no ven eso, que el niño tiene necesidad de que lo eduquen, de que lo enseñen, aunque no le guste. No, es que la educación moderna todo es bonito, cada quien hace lo que quiere. Sí, por eso hoy la juventud es un desastre, porque no tuvieron una buena educación. Les dieron una educación liberal, de libertad, la gran libertad, y por eso que hacen hoy los jóvenes modernos, pues hacen cualquier cosa mala. Ya sabemos cómo se comportan hoy los jóvenes, pura diversión, el pecado fácil,
Yo no explico de qué tipos de pecados, pero ya saben ustedes. Entonces, de todo tipo, ¿verdad? Y es la gran libertad, porque nunca les exigieron, no les aprendieron a abnegarse. Abnegación, que dice negarse a sí mismo. Es que a mí me gusta hacer eso, pero eso que a ti te atrae es algo bueno, entonces no debes hacerlo. Eso es abnegación, negarse a sí mismo. No todo lo que se me antoja es bueno, no todo lo que se me antoja está bien. A veces sí, a veces puede ser un deseo legítimo, algo que está bien, que es legítimo, que no es pecado, pues sí, yo puedo desearlo, ¿verdad? Pero a veces puede pasar que hay personas que tienen deseos malos, ¿verdad? No desearás la mujer de tu prójimo, dice los mandamientos. Es que es un deseo, no, es que es amor, como dicen hoy, es amor, pero es un amor que busca el mal, entonces no es un verdadero amor, es un amor malo, es un pecado. No todo lo que deseamos está bien y debemos saber distinguir, y no es fácil eso, a veces qué está bien y qué está mal, ¿por qué no debo desear esto? Entonces los niños son más indefensos y a veces no saben distinguir, entonces para eso están los papás, es el orden querido por Dios. Dios hizo los papás para que estén ahí y corregir al niño, no siempre quiere decir que lo van a regañar o lo que fuera, pero sino orientarlo, ¿verdad? Decirle, mira, esto no es así, esto está bien, esto que te gusta está bien, pero esto que también te gusta no está bien. Así hay que saber, a veces el niño no sabe distinguir qué es lo bueno de lo malo, entonces para eso están los papás. Pero si los papás no tienen una idea del fin último, que es Dios, que es la Santísima Trinidad, para ella fuimos creados, entonces no saben ayudar a los niños a ir a Dios y a evitar el pecado y a evitar lo que ofende a Dios y saber cómo servir a Dios, cómo glorificar a Dios, el valor de la oración, porque hay niños que rezan porque los obligan, pero no entienden por la necesidad de la oración y no lo hacen con gusto, lo hacen simplemente porque se los mandaron. Entonces, papás que no saben explicar a los niños la importancia y el gusto que debemos tener en rezar, pues no están haciendo bien su misión, ¿verdad? Entonces aquí estamos para ir a Dios. Y también este misterio de la Santísima Trinidad es la presencia de Dios en todas las cosas, porque Dios creó todo y Dios es el fin de todas las cosas, pero siendo el fin no es de una manera egoísta, porque nosotros a veces vemos eso como una manera egoísta. No, es que el bien de las cosas es ir a Dios, para que nuestra felicidad solo será completa cuando regresemos a Dios. Primero es por dar gloria a Dios, para servir a Dios, pero también es para nuestra mayor felicidad, y no hay mayor felicidad, no existe mayor felicidad que volver a Dios, que vivir en el seno de la Santísima Trinidad después de nuestra muerte. Para eso fuimos creados. Pero alguien que se pierde eso, pues es como alguien que ganó un gran premio, y después lo tira. Por ejemplo, alguien ganó la lotería y tiene el boleto de esa lotería y no lo estima y lo tira y lo olvida. Es una desgracia, ¿verdad? Entonces nosotros nacimos para ser felices. Dios nos creó para ser felices. Tenemos que pasar un pequeño periodo de prueba, que es esta vida, y en esta vida pues tenemos pruebas, sufrimientos, persecuciones, sufrimientos, y si sabemos sobrellevar eso bien, como Dios quiere, entonces tendremos la recompensa del cielo. Para eso fuimos creados, y nuestra verdadera felicidad está en poseer a Dios. Pero como no vemos a Dios,
no vemos la grandeza, la bondad, que es poseer a Dios, y olvidamos a Dios, porque en esta vida hay muchas cosas buenas que nos hacen olvidar. En razón de nuestra tendencia al mal, al pecado, nos olvidamos de que todo esto fue hecho primero para Dios y segundo lugar para nosotros. Entonces las cosas buenas que hay en la tierra son un reflejo de lo que es Dios, porque Él las hizo y tienen algo de Él, aunque sea limitado, pero todo lo que hay de bueno es un reflejo de la bondad de Dios. Así, si vemos cosas buenas en la tierra, digámonos, pues ¿quién las hizo? Pues se parecen al que las hizo, ¿verdad? Cuando alguien hace algo, se parece en cierta manera a él, porque lo hace con su gusto, con su manera de ser. Entonces, todas las cosas son un reflejo de Dios, porque tienen algo de Él, porque Él las hizo. Entonces, la bondad de Dios está en las cosas. Pero a veces estas cosas nos detenemos en ellas y ya no pensamos en Dios. Es el problema de la tendencia al mal, del pecado original. Todos somos así, un poquito egoístas, o un poquito mucho. Entonces vemos las cosas siempre a primer término y no vemos el fin último de todas estas cosas. Nos detenemos en lo inmediato, en lo que nos gusta, aunque a veces son cosas buenas, pero cuando las separamos del fin último, se vuelven malas, se vuelven pecado, y uno ofende a Dios, porque Dios no las hizo para que sea con un fin egoísta. No, todo eso es un medio para ir a Dios. Aunque Dios nos concede en esta vida algunas alegrías, algunos placeres, pero no debemos apegarnos a ellos excesivamente, de manera que olvidemos a Dios, de que olvidemos los mandamientos, que olvidemos el bien, ¿verdad? Y hagamos algo que no debe ser. Entonces, sí podemos usar de los bienes que Dios nos da, pero con medida, y decir, bueno, pero está bien, pero hasta cierto punto, no hay que hacer excesos, no hay que hacer cosas que ofendan a Dios. Entonces, todas esas cosas que Dios hizo se convierten en un medio, no en un fin, ¿verdad? Y si son un medio, pues nos están ayudando a ir a Dios. Pero si las hacemos un fin, entonces nos hacemos como si esas criaturas fueran el fin último, y solo hay un fin último. Hay un fin último, es solo Dios. Pero si yo hago un fin último de mi dinero, de mi coche, entonces yo estoy haciendo de esas criaturas como si fueran Dios. No lo son, pero yo estoy haciendo de ellos como si fueran Dios, los trato como si fueran Dios, porque para mí eso es todo, no hay nada más. Entonces eso se convierte en un mal, se convierte en un pecado. Entonces, por eso en la Escritura, cuando se habla de la gente que ama el dinero de una manera desordenada, de una manera mala, dicen que eso es idolatría. Se le llama idolatría a esa afección al dinero. ¿Por qué? Porque se hace del dinero el fin último, como si fuera Dios, y se olvida a Dios. Por eso se le llama idolatría, como si fueran ídolos, ¿verdad? Los aztecas adoraban ídolos que eran de piedra y decían, eso es mi Dios y voy a adorarlo y voy a ofrecerle sacrificios humanos, y hacen de eso un Dios. Pero es una aberración todo esto, porque el verdadero Dios es uno, no son otras cosas creadas. Y hacer de las cosas creadas un fin último es hacer de esas cosas creadas un Dios. Y eso es un gran pecado. Pero la gente no piensa en eso, porque están cegados por la costumbre, por la mala costumbre de vivir solo para las cosas temporales, que aunque sí necesitamos muchas veces de las cosas temporales, pero no debemos hacer de eso el fin último. Es un medio para servir a Dios y para ir al cielo. Eso, los fines que hay en esta tierra se llaman fines intermediarios, y solo hay un fin último,
todos los fines intermediarios son intermediarios porque llevan a otra cosa. ¿A qué cosa? Al fin último, que es Dios. Pero si no lo vemos, ¿cómo vamos a servir a Dios si no vemos el fin último? Y peor si hacemos de las cosas creadas un Dios. Ahí está la gran ceguedad de la gente hoy, que se ha vuelto materialista, que se ha vuelto humanista, es decir, que hacen del hombre un Dios. Ah, sí, el hombre lo es todo, pero ya el hombre hace lo que quiere y no respeta a Dios, no respeta la ley de Dios, entonces el hombre es lo máximo. La inteligencia del hombre, la ciencia. Entonces todo eso es pecado porque se olvida a Dios y no se tiene en cuenta a Dios, y ese es el gran problema de nuestra época. Entonces Dios, la Santísima Trinidad creó todas las cosas, pero también está presente en las cosas. Así que, por ejemplo, Dios hizo la materia, pero Él la mantiene en la existencia, de manera que si Él, por decirlo así, quitara su mano, esas cosas desaparecerían, volverían a la nada. Así que Dios no solo las hizo al principio, sino que las mantiene, ¿verdad? Las mantiene. Entonces es como si yo tomo una piedra, la tengo en mi mano, si la quito mi mano, la piedra cae. Si yo la mantengo, esa piedra permanece en ese lugar, no se mueve. Pues así, todas las cosas Dios las creó, pero para que sigan existiendo, Dios está ahí para darles la existencia. A las plantas para darles la vida, a los hombres para darles la vida, la inteligencia. Si no estuviera ahí la mano de Dios, desapareceríamos, ya no estaríamos aquí. Así que ahí está ese punto, la dependencia, nuestra dependencia frente a Dios. Pero Santo Tomás dice que Dios no quiere aniquilar las criaturas porque Dios no hace cosas contradictorias. No crea una criatura para destruirla. Y si cuando Dios crea una criatura, no la va a destruir. Así que Dios no quiere destruirla. Pero eso sí, aquella criatura que se insubordina, que se rebela, que hace el mal, que hace el pecado, la va a castigar, pero no la va a destruir. Así por eso los que están en el infierno, pues no serán destruidos por su pecado. Dios los mantiene en la existencia, pero eso van a sufrir eternamente por sus pecados. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces Dios es bueno, es lo que Él le gusta ser bueno, es lo que Él quiere, es lo que desea, pero Él no quiere castigar. Pero a veces hay esa necesidad de que Él castigue, porque al que hace el mal tiene que ser castigado. Es justo, es la justicia, y la justicia es un bien, porque hoy se ve la justicia como una maldad, ¿verdad? Cuando alguien quiere hacer justicia, dicen, es que tú te vengas, tú odias. No forzosamente. El orden de la justicia es un bien, y a veces desear la justicia no es pecado. Lo que es pecado es odiar. O sea, yo odio a tal persona, pero eso es pecado, porque Dios nos dijo de amar al prójimo. Pero si yo hago justicia, no es pecado. Entonces esa mentalidad de el buenismo romántico que ha hecho mucho daño aquí en México, porque mucha gente está contaminada de ese buenismo romántico, que creen que ser justo es ser cruel, que creen que ser justo es no tener bondad. No, la justicia es algo bueno. Es cierto que debemos estar inclinados al perdón a condición de que se repare la justicia. Y Dios es así. O sea, Dios quiere perdonarnos, Dios es misericordioso, a condición de que la gente se arrepienta, porque si no se arrepienten, Dios los va a castigar. Entonces hay muchos que creen que a pesar de sus pecados Dios los va a perdonar. No, la condición del perdón,
La condición de la misericordia es el arrepentimiento del pecador. Y si no se arrepiente, por más bueno que Dios sea, Dios es infinitamente bueno, lo va a castigar. Entonces, hoy el buenismo romántico quieren perdonar sin que la gente se arrepienta. Quieren perdonar sin que haya reparación a la justicia. Y eso es un error, no es verdad. Debemos amar la justicia. Entonces, podemos, si alguien quiere quitarnos nuestra casa, podemos recurrir a la justicia y hacer un proceso, incluso meter a esta persona en la cárcel. No es pecado, porque es justo, pero no lo debemos hacer con odio a esa persona, no debemos odiarla. Incluso debemos rezar por ella, pero podemos defendernos como una persona que quiere agredir a un niño y su papá lo defiende. Es que tú eres cruel, tú te quieres vengar. Eso es el buenismo romántico que hay hoy en México. Mucha gente piensa eso. La persona quiere hacer justicia. No, es que tú eres cruel, eres malvado. No es verdad. Dios hace justicia también. Entonces, el odio es malo, pero a veces hay que defenderse. Si alguien quiere matarme, me puedo defender. Incluso yo puedo matar a alguien en defensa propia, y no es pecado. Pero hoy esa falsa bondad es que yo dejo pasar todo, yo no me defiendo, no voy a defender a mi familia, no voy a... no, es que yo quiero ser bueno. Es una falsa bondad. Y mucha gente en México piensa así, de esa manera. Por eso están atados de manos y el mal avanza y nadie lo frena. No hay freno al mal, porque ya la gente perdió la noción de justicia. Es algo bueno la noción de justicia. Entonces, si un papá regaña a su hijo y le dice, no digas tonterías, no hagas esto, hay personas que van a corregir al papá y decirle, es que no seas duro con él, no lo regañes. No, todo por las buenas. No es verdad. A veces sí, claro, por las buenas, pero a veces es necesario intervenir. Entonces, esa gente romántica, esa bondad romántica no es cristiana, no es católica. Esa falsa bondad que deja pasar el mal, sobre pretexto de no ser malos, de no ser crueles. Es que ahí tú estás fallando. Jesucristo, cuando los fariseos decían barbaridades, Él no les dejaba pasar una. Vean el Evangelio, así está. Jesucristo no les dejaba pasar una. Y hasta los amenazaba, diciendo, ustedes van a morir en su pecado. Es una amenaza terrible. ¿Qué quiere decir cuando una persona va a morir en su pecado? Que va a ir al infierno. Jesucristo les dijo eso a los fariseos, ustedes van a morir en su pecado. Entonces es terrible, es la justicia de Dios, atención. Jesucristo no es cruel por decir eso, ¿verdad? Entonces, cuidado, no tengamos ese concepto de la bondad romántica, el buenismo, ¿qué pasa? Deja pasar todo. No. Es cierto que siempre, en primer término, debemos tratar de ser pacientes, ser buenos, pero a veces llega un momento en que puede haber situaciones en las que también hay que saber defenderse. Por eso el mal avanza en nuestra sociedad y nadie lo frena. Por eso México se ha echado a perder. México era un país católico, muy católico en otros tiempos. ¿Y qué queda de eso? Pues ¿por qué han destruido eso? Porque los malos han obrado de una manera astuta y han procedido de manera gradual y nadie ha sido capaz de ponerles freno, porque ya no hay hombres, no hay gente valiente, ya se acabó eso, porque se echaron a perder con esa mentalidad buenista. Es que yo soy muy bueno, yo no voy a hacer problemas, yo no quiero que mis enemigos sufran. Pues a veces sí hay que hacerlos sufrir, ¿verdad? Jesucristo sacó
con una cuerda a los mercaderes del templo, los hizo sufrir, y Jesucristo, Dios hizo el infierno. Es tremendo el infierno, Dios lo hizo. Pero Dios es muy bueno. Sí, pero es justo, puede castigar. Así que no debemos menospreciar, olvidar eso y perder ese concepto de ese buenismo que a veces nos impide de defendernos del mal. Y el mal avanza en nosotros, en los demás, porque nadie pone freno. Entonces, no se trata de ser orgullosos, no se trata de ser agresivos en primer término, pero a veces en segundo término sí, ¿verdad? Cuando uno ve la necesidad, ¿verdad? Entonces, la doctrina de la Iglesia siempre nos ha enseñado que en un caso de agresión uno se puede defender y no es pecado, ¿verdad? Incluso si alguien nos quiere matar, yo me puedo defender, matar en defensa propia y no es pecado, no estoy haciendo ningún mal. Es que yo no quiero hacer el daño a nadie. Es que entonces tú te dejas avasallar por el mal y no eres capaz de nada. O sea, eres una especie de muñeco de trapo que no sabe defenderse. Ciertamente no se trata del orgullo, no se trata de ser prepotente con los demás, no es eso. Pero a veces se impone que pongamos a los malos en su lugar. No, es que yo no quiero faltar a la caridad. Es falso eso, ¿no? A veces se puede faltar a la caridad cuando somos nosotros los que faltamos a la justicia, cuando somos nosotros los que somos agresores, cuando somos nosotros los que somos orgullosos. Ahí sí somos crueles, si somos orgullosos, si somos injustos. Pero a veces no es así, a veces somos nosotros las víctimas y debemos saber a veces frenar a las personas malas. Eso a veces es necesario. Entonces, y esa presencia de la Santísima Trinidad en nosotros, pues Dios está presente en todas sus criaturas que Él creó, les da la existencia y entonces está ahí dando, como decía San Ignacio, está dando la vida a las plantas. Ahí está, decía San Ignacio, está vegetando, Dios está dando la vida vegetal, pero Dios está en los hombres de una manera más perfecta, dándoles la razón, dándoles la vida de gracia, y eso es mucho más noble, más santo, esa presencia de Dios, que es lo que, o sea, las cosas fueron creadas para Dios, pero Dios ya está presente en ellas, y en el cielo esa presencia de Dios se volverá consciente, porque en esta vida no vemos a Dios directamente y por eso a veces nos olvidamos de Él, nos olvidamos de su bondad, porque lo vemos solo a través de las criaturas, las cosas buenas que Dios hizo, pero ya ven, la maldad humana hace que ese conocimiento de las criaturas a veces, en lugar de dirigirlo a Dios, lo dirigimos hacia nuestro egoísmo, y ahí está el problema. Pero en la otra vida, en el cielo, la fe que hoy tenemos, la caridad que hoy tenemos, la gracia que hoy tenemos, hace que podamos ver a Dios, y entonces tal es la bondad de Dios que vamos a quedar, o sea, no es lo mismo de ver una flor en una pintura, en un dibujo, que ver la flor ella misma, no es lo mismo. No es lo mismo ver a Dios a través de las criaturas que a verlo Él mismo. Y entonces cuando las personas que van al cielo, que en esta vida se portaron bien y que murieron en estado de gracia, van a despertarse y van a ver a Dios, y van a ver la Santísima Trinidad. Es el fin de todas las cosas. Y en esta vida estamos para ganar ese premio de ver a Dios. Entonces, Santo Tomás dice que el hecho de ver a Dios es tan grande que si en esta vida lo viéramos nos moriríamos de alegría, de gozo, moriríamos, no podríamos resistir, nuestro cuerpo no resistiría
esa alegría tan grande y moriríamos. Pero en el cielo Dios nos va a mantener para que no muramos y que seamos felices con Él. Y entonces esa visión de Dios es tan fuerte, tan grande, que una persona que está en el cielo ya no puede pecar, ya nunca va a pecar, porque al ver a Dios está tan cautivado por esa bondad de Dios, esa belleza de Dios, que ya no puede querer el mal, ningún mal, aunque sea el más pequeño. Su alma está unida a Dios definitivamente por la eternidad y ya nunca va a volver a pecar. La visión de la Santísima Trinidad, que es lo más bello que puede haber, y que las cosas creadas pues es como una gota de agua comparada con el mar. O sea, en el cielo piensa mucha gente que nuestra felicidad será tener cosas creadas, ser feliz, ya no tener hambre, ya no tener problemas. No, la mayor felicidad en el cielo es ver a Dios, y lo demás es como una gotita de agua junto al mar. Entonces es cierto que en el cielo podemos estar con las personas buenas, con los santos, pero nuestra mayor alegría será de ver a Dios, y es para eso fuimos hechos, para regresar a la Santísima Trinidad. Entonces en el año litúrgico meditamos todo eso, desde que Dios creó al mundo hasta que Él vendrá al fin del mundo para juzgarnos, y entonces los buenos irán con Él y van a tener la visión beatífica en la cual van a ver a Dios, y esa unión es algo que no podemos comprender. Esa alegría, esa alegría que es la visión beatífica, ni siquiera lo podemos imaginar. Jesucristo nos dijo: Dios ha preparado al hombre cosas que él no puede entender, una alegría que le depasa toda su imaginación, ¿verdad? A veces pues imaginamos el cielo, pero eso no es nada, o sea, es otra cosa el cielo. El cielo es ver a Dios, y después en el cielo también tenemos la alegría de estar con las personas que son buenas, que estarán en el cielo, con nuestros familiares, etcétera. Pero eso nos dará una grandísima alegría, claro que sí, pero no se compara con la visión de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios crea las cosas y está presente en ellas. Dios está presente en el cielo, y donde Dios está más presente, pues todos decimos en el cielo. Pues sí, pero en el cielo donde Dios está más presente, en el corazón de la Virgen María, el corazón inmaculado de María, porque esa fue el alma más fiel, el alma que amó más a Dios y que tuvo un corazón inmaculado, que nunca pecó, que siempre fue fiel a la gracia. Pues la presencia de la Santísima Trinidad será más intensa en la Virgen María, ¿verdad? Entonces pensemos en eso. La Virgen María tendrá una visión beatífica que no podemos, o sea, comparada con todos los santos, todos los ángeles, pues no es una gotita de agua con el mar, ¿verdad? Entonces en el cielo, los santos dicen que el cielo de los cielos es la Virgen María, porque en ella estará más presente la Santísima Trinidad. Entonces no seamos superficiales. Esta fiesta de la Santísima Trinidad representa el fin de todas las cosas. Entonces por eso Jesucristo nació en Navidad, por eso Jesucristo vivió su vida pública, por eso Jesucristo murió en la cruz, por eso Jesucristo resucitó, por eso hubo Pentecostés. ¿Para qué? Para que vayamos a la Santísima Trinidad. Hoy es la fiesta de la Santísima Trinidad, no olvidemos eso. Y en el fondo la liturgia de la Iglesia nos recuerda que el fin es la Santísima Trinidad. Entonces, sí, qué bonito, es la fiesta de la Santísima Trinidad, es la misa de la Santísima Trinidad, y ya. Pensemos lo que la Iglesia nos quiere hacer entender, ¿verdad? Entonces todo el año litúrgico tiene un sentido, tiene una enseñanza. No seamos como los burros que van a un lugar y no entienden nada, ¿verdad? Y están ahí, parados, no hacen nada. No seamos como los burros que no entienden. No, reflexionemos.
Todas las fiestas del año litúrgico tienen un sentido. Y no basta que vayamos a misa con mucha piedad y ya. Hay que reflexionar, y la Iglesia nos propone todos los misterios de la vida de Cristo, que también están, por ejemplo, en nuestro rosario. Y no hay que decirlos como un burro que nada más los dice, como un loro que nada más los dice, que no entiende, que no reflexiona, que no trata de entender ese mensaje que está ahí, ¿verdad? Pero Dios lo puso ahí, la Iglesia lo puso ahí para eso, para que entendamos, para que reflexionemos, y no nada más así, el primer misterio del rosario es esto, ya, bla bla bla, y no tratamos de entender por qué, ¿verdad? Entonces, por eso hoy los misterios luminosos nos están desviando de los misterios principales. Hay muchas cosas en la vida de Cristo que son importantes, pero los misterios que se nos proponen en el rosario son los más importantes. A eso hay que darles prioridad. Y si nos podemos pensar otras cosas, nos distraemos de lo esencial. Por eso está mal eso de los misterios luminosos. Nos están distrayendo de los misterios principales. ¿Cómo va a ser más importante, por ejemplo, cuando Jesucristo ve a la samaritana, que la encarnación, el misterio de la anunciación? No tiene comparación. Entonces nos están desviando de lo esencial. No nos dejemos distraer. Y en esta vida hay muchas cosas que nos distraen de lo esencial. Y lo esencial es el fin último, que es Dios, que es la Santísima Trinidad. Para eso fuimos creados. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para ir con la Santísima Trinidad? ¿O todavía no hemos purificado nuestros pecados, nuestras malas costumbres, nuestros problemas, nuestros defectos, nuestra irreflexión, nuestra superficialidad? No lo hemos purificado. ¿Cómo queremos ir al cielo? Entonces, en el cielo, para ir a ver a la Santísima Trinidad, hay que ser puro, hay que ser limpio, perfectamente limpio, si no, no seremos admitidos en el cielo. En el cielo entra solo lo que no tiene ninguna falla, ninguna mancha. Entonces, imagínense lo terrible que debe ser el fuego del purgatorio, para que un alma que está llena de defectos se purifique perfectamente y que vuelva a la inocencia de un niño que estaba apenas bautizado. Es tremendo el purgatorio. Entonces, mejor en esta vida hay que purificarnos, evitemos el fuego del purgatorio, y en esta vida hagamos obras de caridad, obras de fe, purifiquemos nuestro corazón y no andemos mezclando el bien y el mal. No seamos católicos liberales que les gusta hacer un bien a la izquierda y un mal a la derecha, y así se la llevan toda la vida y no saben ser íntegros en todo. Entonces ese espíritu liberal ha perdido muchas almas en la Iglesia, y es lo que está también destruyendo la obra de Monseñor Lefebvre, que fue la Fraternidad San Pío X, que ahora pues es como un cadáver, porque ya no ven el combate de la fe, ya no ven el combate contra el error, están en una cuestión de tibieza, y no hay combate espiritual, no hay combate contra el mal. Están solo con la misa. Ellos van a misa y ya son felices, no hacen nada más. Entonces ese es liberalismo, y el liberalismo es lo que ha hecho que los católicos ya no entiendan su religión, y que ya no vean la justicia, que ya no vean que ellos quieren conciliar el espíritu del mundo, la sabiduría del mundo, con la sabiduría de Dios, con la sabiduría del Evangelio, cuando son opuestos. Entonces un católico liberal es una persona contradictoria, que es capaz de ir a misa y el día siguiente ver cualquier cosa en internet, o hacer pecados. Después dicen, al cabo me voy a confesar, y así se la pasan toda su vida en una vida mediocre, una vida contradictoria, y una vida que finalmente destruye la Iglesia. Y es gracias al catolicismo liberal que hoy hay una crisis en la Iglesia, que hoy hay una crisis en la tradición, en la fraternidad, y hay muchos sacerdotes de la tradición
o que pudiera ser en la resistencia, que comienzan a pactar con el espíritu del mundo y poco a poco van declinando, porque eso no es el camino de Dios. Entonces recordemos que estamos en el mes de mayo y pidámosle especialmente al corazón inmaculado de María, como dijo en Fátima la Virgen, o sea, Dios quiere salvar al mundo hoy por la devoción al corazón inmaculado de María. ¿Por qué el corazón inmaculado de María? Porque el corazón inmaculado de María siempre fue perfecto en la fidelidad a Dios y no hizo liberalismo, no empezó a mezclar las cosas, no hizo falsa misericordia, no, la Virgen es como un ejército en orden de batalla, es fuerte, la Virgen no es débil, es fuerte, pero es buena, sí es cierto, es madre, pero no perdona el mal y no perdona las ofensas a su hijo, así que no es una bondad romántica, no es una bondad, falsa bondad, no, la Virgen es fuerte, detesta el mal y es enemiga de la serpiente y enemiga de aquellos que odian a su hijo. Así que yo no tengo el derecho de decir, es que yo soy bueno con todos. No, tú debes defender a Dios, tú eres soldado de Cristo. ¿Qué hicieron los cristeros? ¿Nada más rezar? No es cierto, los cristeros defendieron a Dios, defendieron a la iglesia con las armas. No eran románticos, no eran buenistas, no eran sentimentales, no. El que se rige por los sentimientos olvida la razón y debemos regirnos por la razón. Los sentimientos van después, al servicio de la razón, pero no lo contrario. Entonces un sentimental es alguien que siempre es por sentimientos. Es que a mí esto me inspira, esto no me inspira. No, eso no son razones, son sentimientos. Y es un desastre un alma que se orienta siempre por los sentimientos, ¿verdad? Entonces, que tienen siempre reacciones epidérmicas y que no más reaccionan, es que esto no me gusta, pero no saben explicar por qué, nomás dicen no me gusta. No, debemos explicar por qué, para eso Dios nos dio la cabeza, la fe. Entonces pidamos al corazón de María que nos proteja y nos dé esa búsqueda de Dios, que es lo principal en esta vida. Y como criaturas, pues para nosotros es una cuestión de existencia. Si no seguimos a Dios, pues nuestra existencia está comprometida. Entonces, como criaturas, lo que más nos debe preocupar es Dios. ¿O cuál es mi situación delante de Dios? Eso es lo principal. Entonces, es el ejemplo del corazón inmaculado de María. Pidámosle a Él que nos dé su espíritu, su fe, su caridad, su esperanza, y que sigamos su ejemplo, que ella nos transmita su manera de ser. Vamos a pedir eso en esta misa, en honor de la Santísima Trinidad. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.